Buen día, sean nuevamente bienvenidos a su canal Matemáticas con Roberto. Continuamos con el curso de Matemáticas 2. En este video hablaremos acerca del teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más conocidos y que tiene mayores aplicaciones en diferentes campos, como en la física, en la química, en la ingeniería y en general en la vida cotidiana. No vamos a ver en este video la demostración del teorema de Pitágoras porque sería un poquito largo, pero les voy a compartir más adelante un video con la demostración. Básicamente, en el teorema de Pitágoras se enuncia que el cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tenemos una representación gráfica del teorema de Pitágoras. Es decir, si nosotros en la hipotenusa trazamos un cuadrado y calculamos su área, hacemos lo mismo para los lados, trazamos un cuadrado en cada uno de ellos y sacamos su área y sumamos las áreas de los cuadrados que forman a los lados, obtendremos el mismo resultado que el área del cuadrado que forma a la hipotenusa. Recuerden, este teorema aplica solamente para triángulos rectángulos, es decir, aquellos que tienen un ángulo recto. Expresado de forma algebraica, el teorema de Pitágoras tiene la siguiente expresión: c cuadrada igual a a cuadrada más b cuadrada, donde c representa la hipotenusa y a y b representan a los lados del triángulo, o también conocidos como catetos. Veamos un ejemplo. Determine la longitud de la hipotenusa dada la siguiente figura. Tenemos un triángulo rectángulo. Aquí con esta simbología, lo vimos en el video anterior, sabemos que es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, en el cual nos dan el valor de los catetos, 6 unidades y 8 unidades respectivamente. Debemos encontrar el valor de la hipotenusa. Analizando entonces, con la fórmula dijimos en la diapositiva anterior que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Llamemos a la hipotenusa C, como en la fórmula anterior, y a los catetos A y B de forma respectiva. Se nos pide de manera general encontrar cuál es la longitud de la hipotenusa, no de su cuadrado. Por lo tanto, para despejar tendremos que aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Hay que recordar que la raíz cuadrada es inversa a elevar al cuadrado un valor. Entonces, si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la expresión, obtendremos la longitud de la hipotenusa. Es decir, al aplicar raíz cuadrada a c cuadrada, se cancela el cuadrado con la raíz y nos queda solamente el valor de c. En este caso, la hipotenusa c es igual a x. Y nos quedará raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los lados. Ahora vamos a sustituir los datos en esta expresión. El valor de la hipotenusa es igual al valor de los lados, 6 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. 6 elevado al cuadrado es 36 y 8 elevado al cuadrado es 64. 64 más 36 es igual a 100. Tendríamos entonces que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 10 para este triángulo rectángulo. Finalmente, ya se había mencionado, en este caso, x es igual a la hipotenusa, x es igual a c, por lo tanto x es igual a 10. Vamos a ver otro ejemplo. Nos piden encontrar la altura del triángulo isósceles mostrado en la figura, en donde cada uno de sus lados vale 13. Recordar del video de clasificación de los triángulos que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. En este caso, sus dos lados iguales miden 13 y la base mide 10. Debemos encontrar entonces la altura. Vamos a hacer un trazo auxiliar. Aquí hicimos un trazo auxiliar de la altura de este triángulo isósceles y aquí se forma un ángulo recto. Recordar también del video de rectas y puntos notables en los triángulos que la altura de un triángulo es la distancia que hay desde el vértice hasta el lado opuesto en ángulo recto.
Es decir, aquí se nos van a formar dos triángulos rectángulos. A partir de ello ya podemos encontrar cuál es la medida de la altura aplicando el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí entonces la expresión: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Para este caso, uno de los catetos mide 5 unidades, es decir, aquí trazamos desde el vértice hasta la mitad de este lado en ángulo recto la altura del triángulo. Lo partimos entonces en dos segmentos iguales, por lo tanto cada uno de estos dos segmentos iguales mide 5 unidades. Conocemos ya también la hipotenusa de este triángulo rectángulo, mide 13 unidades. Lo que queremos conocer es el lado opuesto, que será la altura del triángulo. Por lo tanto, vamos a despejar de la fórmula del teorema de Pitágoras uno de los lados. Vamos a decir entonces que este lado vale A y que A, ya se mencionó, es igual a 5 unidades. Por lo tanto, queremos encontrar el valor de B. Vamos a restar A cuadrada en ambos lados de la ecuación, de tal manera que del lado derecho ya no tendremos A cuadrada, solo B al cuadrado. O como se suele decir en las clases, vamos a pasar A cuadrada, que está de forma positiva de este lado, al otro lado restando. Nos queda la siguiente expresión: la hipotenusa al cuadrado menos el lado o el cateto al cuadrado que ya conocemos debe ser igual a el cateto o el lado al cuadrado que desconocemos, en este caso la altura. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la expresión, dado que queremos conocer la longitud de este lado o de la altura, no su cuadrado. Entonces aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Y de esta manera obtenemos que la longitud del lado B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto ya conocido elevado al cuadrado. Ahora sustituiremos los datos que ya conocemos en la fórmula. B es igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Hagámoslo en la calculadora. 13 al cuadrado es 169 menos 5 al cuadrado, que es 25. Obtenemos 144. Le aplicamos raíz cuadrada y obtenemos 12. Quiere decir que la altura de este triángulo isósceles es igual a 12. Y lo expresamos aquí a un ladito. De esa manera resolvemos dos ejemplos con la aplicación del teorema de Pitágoras. Les dejo la siguiente actividad propuesta: utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el lado faltante de los triángulos rectángulos. Y tenemos dos casos. Los invito a suscribirse al canal para poder seguir con este proyecto. Los invito a continuar con el curso de Matemáticas 2 y estar pendientes de los demás cursos de matemáticas que seguiré compartiendo. Además de la parte académica, hay que recordar que el estudio de las matemáticas nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento lógico-matemático y nuestro pensamiento crítico. Continuemos pues con el curso y los siguientes que les estaré compartiendo. Los espero con gusto en el siguiente video. Hasta luego.